Una auditoría web es cuando vamos a revisar el proyecto para verificar por qué el proyecto no está funcionando de manera adecuada. O bien, sí está funcionando, pero necesitamos tener una radiografía, por así decirlo, del proyecto para ver qué podemos mejorar. Dentro de una auditoría web hay diferentes aspectos. Podría ser que nosotros ya sepamos de antemano qué es lo que necesitamos auditar, o bien puede que no tengamos ni idea cómo está nuestro proyecto y por ende necesitamos una auditoría completa. En la clase del día de hoy vamos a ver de una manera resumida pero bastante efectiva cuáles son esos pasos, qué es lo que se revisa principalmente en una auditoría técnica de un sitio web y por qué es importante que usted lo tenga en cuenta. Primeramente me presento, mi nombre es Ruz Madrigal y bueno, estoy en este tema del SEO o SEO desde el año 2009, aproximadamente 15, 16 años. Y bueno, he trabajado en diferentes industrias, algunas de estas han sido industrias de viajes, industrias relacionadas con apuestas deportivas, finanzas y muchas otras. Y bueno, también he trabajado en diferentes consultoras internacionales. Esto me ha permitido ver diferentes casos, no solo en proyectos pequeños o medianos, sino en proyectos enterprise, proyectos bastante grandes. Y bueno, obviamente no es todo igual, ninguna auditoría es la misma, pero vamos a ver algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta para nosotros como dueños de negocios, entender cuándo necesito hacer una auditoría a mi proyecto. ¿Qué necesito pedir en esa auditoría y qué necesito o qué voy a esperar o qué esperaría yo del profesional? Es importante que nosotros como profesionales también podamos tener en cuenta esos aspectos importantes y entender que una auditoría SEO no es simplemente ir a ver cuántos errores 404 o si el esquema markup está funcionando de manera inadecuada. No, tenemos que entender varios aspectos importantes antes de iniciar la auditoría y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Una pregunta que normalmente me hacen los dueños de negocio, gerentes y demás cuando me contactan es: ¿por qué mi negocio no está generando clientes? ¿Por qué mi negocio no está apareciendo en los resultados de búsqueda? Y en muchos casos esto no tiene que ver únicamente con una auditoría, esto podría ir más allá, podría ser la manera en la que están manejando ese negocio. Pero para ello hay que auditar el proyecto y ver si no es algo del lado de posicionamiento, desde el punto de vista orgánico. ¿Por qué? Porque puede ser que sea. Entonces, tomando en cuenta ello y asumiendo para esta clase que de la parte de ventas, de la parte de retención de clientes y demás están funcionando de maravilla, entonces vamos a analizar la parte técnica y nos vamos a centrar en cómo un proyecto se visualiza tanto en motores de búsqueda tradicionales como Google, Bing y demás, así como en sistemas de AI, por ejemplo, ChatGPT, Gemini, Cloud y otros. ¿Por qué? Porque en esta clase nos vamos a enfocar para entender qué es la auditoría técnica SEO y qué es lo que yo como dueño de negocio necesito entender antes de contratar a un profesional. Hay varios aspectos en una auditoría que debemos tomar en cuenta. Puede ser una auditoría que vaya a ver lo que es el tema de los 404, las redirecciones. Puede ser que simplemente necesitamos una auditoría para, valga la redundancia, auditar una parte específica del sitio, no todo el sitio. Puede que necesitemos, por ejemplo, auditar únicamente el e-commerce que este proyecto tiene o alguna sección que vemos que no está funcionando bien. Entonces, aquí en auditoría, en la primera llamada, por lo general, o al menos voy a hablar desde mi punto de vista, lo que yo normalmente hago es entender un poco cuáles son esas expectativas que tiene el cliente, dónde es que está teniendo el problema. De esta manera yo puedo estratégica y proactivamente ir adelante y poder entender, ok, el cliente está teniendo un problema, por ejemplo, porque pues no está apareciendo en los resultados de búsqueda. Ok, ¿qué puede estar pasando más allá de si el cliente no tiene una estrategia SEO? Ok, si no tiene una estrategia SEO, puede ser que además de que no tiene la estrategia, que necesita optimizar el sitio, puede ser que el proyecto está creado, por ejemplo, y me ha sucedido con React.js o con algún framework que está del lado del cliente y no está renderizando, es decir, el contenido no se está entregando a estos motores de búsqueda de manera adecuada. Y no es que no pueden rastrear este tipo de contenido generado por JavaScript, sino es que toma más tiempo. Y puede ser que además de que está generado por JavaScript y toma más tiempo, puede ser que los recursos a JavaScript, algunos estén bloqueados y por lo tanto, vamos a hablar de Google, por ejemplo, no puede tener acceso a sus contenidos.
Sé que dije que no iba a hablar de muchos temas técnicos, pero hay partes donde se necesita, porque esta clase la están viendo tanto dueños de negocio como personas que se dedican a dar temas de auditoría SEO. Una auditoría técnica va más allá de simplemente encontrar errores, errores 404 o demás. Va de crear los siguientes pasos luego de detectar cuáles son esos posibles errores que está generando el proyecto y por lo cual le está costando verse en los resultados de búsqueda. Y esto es algo muy importante. Usted, como dueño de negocio, debe entender cuál es el proceso que se va a realizar y cuáles son esos entregables que usted va a tener. Profundizando un poco más sobre la auditoría SEO, podemos definirlo o podemos dividirlo de esta manera. Tenemos la parte técnica, que es la parte que se encarga de validar, por ejemplo, que el sitio esté renderizando o mostrando el contenido de manera adecuada, en palabras fáciles, que no hayan errores 404 o si hay errores 404 que se indique cuáles son y cuál es la urgencia de poderlos reparar. Además de otros aspectos técnicos que, por ejemplo, se pueden incluir pero no limitar a el tiempo de carga de la web, las imágenes, puede ser también cómo se está nuevamente entregando el contenido, si es desde el lado del cliente o desde el lado del servidor. Luego podemos también tener en auditoría la parte de contenido. Es decir, por ejemplo, tenemos páginas con lo que se conoce como thin content o contenido muy delgado que realmente no está aportando nada de valor al usuario. Podemos también ver si tenemos una sobreoptimización y esto es algo que he visto principalmente en personas que inician o tratan de optimizar la web por ellos mismos, pero que no tienen experiencia en posicionamiento web, en SEO. Y recuerden que hay un curso de ello en este canal de cómo mejorar el rendimiento, cómo dar esos primeros pasos en posicionamiento si no tenemos conocimiento sobre ello. Lo dejaré en la descripción de este video. Y bueno, y he encontrado que crean una cantidad gigante de enlaces internos, de palabras claves, de muchas cosas que lo que hacen es afectar el proyecto. Una buena auditoría también tiene que darle un vistazo a la parte de contenido para poder determinar si está sobreoptimizado. Luego, es importante entender la intención de búsqueda del usuario y si realmente el proyecto está dando una respuesta correcta. Usted tiene un proyecto de renta de autos o de coches, pero resulta que esa página que usted quiere posicionar para renta de autos o de coches realmente no tiene un sistema de reservas en línea, no tiene algo que muestre una lista, un widget o algún componente que muestre una lista de los autos o coches a rentar. Esa página, para empezar, va a ser muy difícil que se posicione si no tiene esa lista de autos. ¿Por qué? Sentido común. Si vamos a posicionar una página con o para las palabras de renta de autos, por ejemplo, en Ciudad de México, renta de autos en Costa Rica o en San José, Costa Rica, obviamente tiene que haber una lista de los autos a rentar. No podemos posicionar simplemente un artículo de blog. Si se llegara a posicionar, lo que va a suceder es que la intención de búsqueda no va a ser la que el usuario necesita. Es decir, no va a responder a esa intención de búsqueda del usuario. Va a llegar a la página, va a ver que es un artículo, que no hay dónde reservar, no hay dónde ver ofertas y demás, y se va a ir a otra página. Con el paso del tiempo y cada vez más rápido que lento, Google, por mencionar algunos de los motores de búsqueda, siendo uno de los más importantes, al menos en lo que es Latinoamérica y en la mayoría de países, va a tomar esas métricas y poco a poco va a ir determinando que su sitio no es el apto para ese grupo de palabras claves. Entonces va a mover su sitio hacia abajo y va a mover la competencia que tenga un mejor sitio web que responda al usuario hacia arriba. Una auditoría debe entender eso y debe también comunicárselo y explicárselo a usted como dueño de negocio. Luego, tenemos que ver la parte de local. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque hay auditorías que solo se limitan a lo que sería la parte on-page o la parte interna del proyecto. Y esto es totalmente comprensible. ¿Por qué? Porque hay profesionales en el área de SEO que hacen nada más la auditoría técnica. La auditoría, por ejemplo, de ver un poco lo que es la parte local, por ejemplo, Google Business Profile, lo hacen por aparte. Y aquí es donde usted como dueño de negocio debe consultar. Esta auditoría técnica únicamente va a ver el proyecto o también va a ver, por ejemplo, la parte local. Pero bueno, dicho esto, la parte local se encarga de verificar si su perfil de Google My Business está optimizado de una manera óptima, si realmente su perfil tiene los enlaces correctos hacia su sitio web, tiene las categorías adecuadas y demás.
Si no sabes de qué estoy hablando, en la descripción de este video hay un curso de cómo optimizar el perfil de Google My Business. Son alrededor de 12 clases que vamos desde cero hasta medir y validar métricas. Luego, podemos ver la parte también de conversión. Si nosotros en una auditoría técnica o en una auditoría SEO en general, no voy a mencionar técnico porque estamos cubriendo varias áreas, en una auditoría también podemos ver la parte de conversión. Podemos determinar, por ejemplo, si tenemos configurado nuestro sistema de conversión con alguna herramienta como Google Analytics 4, podemos verificar cómo han estado las conversiones en ese proyecto. Podríamos inclusive solicitar al profesional que eventualmente también nos recomiende algunas pruebas de CRO. Podemos analizar lo que son los competidores, obviamente. Y aquí es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que el competidor, simplemente nosotros haciendo exactamente lo mismo que ellos hacen, vamos a posicionar y les vamos a pasar por delante. Y no, en muchos casos, cada estrategia, no, aunque sea la misma, no funciona igual con todos los sitios web y con todos los proyectos por muchas cosas. Pero algunas de esas son a veces el producto, el tiempo que tiene ese cliente, esa competencia en el mercado, cosas así. Pero lo que sí se puede hacer es tomar, por ejemplo, de dos a tres competidores, al menos los más importantes, y esto es algo que se tiene que hablar con el cliente durante la primera reunión, entender exactamente sus competidores y esas áreas donde quieren mejorar. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos tener en cuenta en una auditoría. Creo que ya lo han notado, una auditoría SEO bien hecha va más allá de ver solo errores 404, va de entender el entorno de ese proyecto y con base en ese entorno poder proponer las soluciones y los siguientes pasos. Ya luego usted puede decidir como cliente si pues contratar a una persona para lo que es la estrategia SEO. Una auditoría técnica debe darle una radiografía a su proyecto y no una radiografía que se limite únicamente a lo que usted tiene dentro del proyecto, sino alrededor también. Ahora vamos a ver cuándo sí y cuándo no realizar una auditoría SEO para tu proyecto. ¿Cuándo sí la vamos a realizar? Por ejemplo, cuando usted ve que el proyecto por alguna razón ha comenzado a perder visibilidad, es decir, eso se refleja en los leads que le están llegando, ya sea por llamadas o por formularios. Es importante tomar acción allí inmediato y verificar. Puede que sea un tema de estacionalidad, pero si usted lleva mucho tiempo con su negocio y durante las mismas fechas usted ha visto una caída año contra año, allí usted puede tomar una auditoría para verificar si hay algo técnico que está afectando el proyecto o si es la competencia o el cambio. Por ejemplo, en los resultados que ahora muchos sistemas de AI se están implementando, por ejemplo, el AI Overviews, y no siempre traen un beneficio al proyecto. Puede que eso más bien esté generando menos clics. Entonces es importante cuando nosotros también hagamos un rediseño o una migración de un proyecto, son muchos los casos que he visto donde se hace la migración, por ejemplo, migramos de WordPrest a React.js, por ejemplo, o alguna otra tecnología y dejamos muchas páginas rotas en el camino, no se crea bien el sitemap y muchos otros aspectos que son importantes para la visibilidad del proyecto. Y peor aún si estamos cambiando de dominio, hay que ir con más cuidado todavía. Y aquí hago un paréntesis para mencionar que en este canal también hay un curso de migración web completo. Si es que, bueno, en este canal les he creado ya diferentes cursos, entonces pueden ir y verlos para por lo menos tener una mejor perspectiva de cada uno de esos temas. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta. Siempre un rediseño, una migración, o ver si es la competencia la que está metiendo más presión o si hubo un cambio en los resultados de búsqueda. Es importante que en esos casos nosotros podamos tener un profesional que nos oriente de una manera estratégica de qué es lo que está sucediendo y cuáles son los siguientes pasos para poder tratar de mejorar ese tipo de problema. Ahora bien, no todo el tiempo voy a considerar, al menos yo, una auditoría SEO. ¿Por qué? Porque hay casos puntuales donde he tenido clientes que me han dicho, es que quiero hacer una auditoría de mi sitio porque ha bajado el tráfico. Puede ser que bajó el tráfico no solamente por un tema técnico, sino por un tema de estacionalidad. Por eso es que es tan importante tener esa primera reunión. Me ha sucedido que en esa primera reunión determino o encuentro factores bastante realistas que me hacen ver que esa caída de tráfico es por un tema de estacionalidad. Por ejemplo, sucede mucho en los sitios web de turismo.
Entonces, en ese caso, yo no le recomendaría pues hacer una auditoría SEO. Si verifico, por ejemplo, con Google Analytics que ese patrón se repite año con año, pues es algo estacional, no es algo que tengamos que ir a actualizar los metatítulos de contenido y demás del sitio, más bien puede ser contraproducente. Entonces, es importante que entendamos eso, que entendamos la estacionalidad, ese tipo de comportamiento que tiene nuestro proyecto año con año. Y sé que muchos dueños de negocio lo van a entender. Vas a ver que hay meses todos los años donde se vende más que en otros. Y eso es esa estacionalidad, esa temporada que tiene el proyecto, esa temporalidad o como lo quieran llamar, seasonality, como se dice en inglés. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. A continuación vamos a ver la metodología, al menos que utilizo yo cuando estoy realizando lo que es una auditoría SEO. Yo lo divido en 5 pasos y es el paso de la demanda, ver exactamente cómo se está comportando las búsquedas de ese nicho, de ese proyecto en sí. Luego ver la parte técnica, que es muy importante también. Luego la parte de contenido, el on-page y bueno, también ver un poco la autoridad del proyecto. Primeramente, la demanda de tráfico o de mercado. Hay que entender que cada negocio tiene su techo de mercado. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en Costa Rica y estoy dando una auditoría o estoy haciendo una estrategia SEO, por ejemplo, para un sector de seguros, tengo que entender que hay un techo límite de búsquedas para esa palabra y que es un país pequeño donde no vamos a encontrar tantas búsquedas como en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país de más de 340 millones de habitantes versus un país de poco más de 5 millones. Dicho esto y entendiendo cuál es ese techo de mercado, necesitamos tratar de que esas palabras claves, esas búsquedas, estén lo mejor optimizadas posibles para tratar de tomar, por así decirlo, la mayoría o el porcentaje más alto de tráfico proveniente de esas palabras. Pero es importante que yo entienda cuáles de mis palabras que más negocio me trae, cuál es el average o el aproximado de búsquedas que tiene mensual, porque si yo tengo bien posicionado mi proyecto, por ejemplo, tengo un grupo de palabras claves que me dicen que aproximadamente al mes se busca 2000 búsquedas tiene al mes más bien y me estoy llevando de ese tráfico, no sé, un 70%. También tengo que entender de que no me puedo inventar las búsquedas, va a haber un tope y allí es donde yo puedo, mediante una estrategia, una auditoría, determinar si hay otros contenidos relacionados donde yo puedo también explorar para abrir nuevo mercado que me va a ayudar a traer más visibilidad, más visitas y posibles más clientes a mi negocio. Entonces, la parte de demanda, el keyword research es muy importante porque me permite a mí ver cuál es ese techo de mercado y dónde está el cliente en este momento. La salud técnica del sitio web. Y aquí es donde muchas auditorías SEO pues prácticamente se quedan o se enfocan, he visto yo, solo en la parte técnica. Y desde mi punto de vista creo que es un error, a no ser que el cliente te haya solicitado directamente que solo quiere una auditoría técnica a nivel de código. Pero no quiere decir de que cuando nos dicen auditoría SEO, únicamente nos vamos a enfocar en el código. Sin embargo, y dicho eso, aquí en este paso 2 estamos viendo lo que es únicamente la parte del código. Ya veremos la del contenido. La parte del código nos va a llevar hacia lo que son los famosos errores 404, es decir, cuando una página no carga por alguno u otro error. A veces esos errores puede ser que sí se necesiten reparar, o a veces puede ser que si tenemos 5 errores 404 en páginas que nunca fueron necesarias, los podemos dejar tal cual. Esto aquí sí va a depender del criterio del profesional que haya analizado el proyecto. Pero aquí podemos encontrar no solamente errores 404, vamos a encontrar también errores relacionados con, por ejemplo, tiempo de carga de una página. Por ejemplo, vamos a ver temas de canónicas, es decir, que la URL esté bien estandarizada para que los motores de búsqueda puedan comprender y no vayan a relacionarla con una URL similar. Tema de metatítulos, metadescripciones, es decir, cómo los usuarios, cómo Google va a interpretar nuestro proyecto para evitar, en la mayoría de los casos, que editen los resultados de búsqueda, lo que es el título de nuestro proyecto. Y también vamos a encontrar errores del servidor, por ejemplo, si tenemos una página que está siendo desplegada, por ejemplo, en AWS y por alguna razón está teniendo un error en el deployment, quizás les va a salir un error al cliente, al usuario que diga error 500 o algo similar. Y esto pues obviamente afecta porque el usuario se va a ir y es una venta que se va. Entonces es importante que lo tengamos esto en cuenta. La auditoría técnica también.
se extiende a muchos otros áreas, por ejemplo, si está cargando bien el JavaScript, el CSS, si se puede comprimir. Muchos pasos técnicos o temas técnicos que, bueno, no los voy a mencionar todo aquí, pero quiero que se lleven el concepto que la auditoría técnica se enfoca principalmente en todo lo que es el performance o rendimiento a nivel de código. Entonces, esa es la parte que vamos a ver o que veríamos en una auditoría SEO, la parte técnica, vamos a ver todos estos errores, algo similar como lo podemos ver aquí en esta representación. Como les había mencionado, la parte de contenido es muy importante, nos permite analizar cómo está estructurado ese proyecto. Si no tenemos contenidos muy similares y por ende puede que estemos canibalizando el contenido principal. Es decir, si yo tengo una landing page que se dedica a vender, por ejemplo, viajes a San José, Costa Rica, y tengo un artículo de blog de los mejores viajes a San José, Costa Rica, como pueden ver, son artículos muy similares o páginas similares. Allí podemos determinar, con base en el tráfico y otros aspectos, si necesitamos hacer un merge o unir esas páginas para no tener dos páginas compitiendo por los mismos resultados. Puede que el usuario se vaya a ir para un artículo de blog el cual no está optimizado para la venta y nos esté dejando de lado lo que es la página, la landing page, donde se genera el negocio realmente. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Sí se puede crear contenido informativo, se conoce en contenido informativo como ese contenido que no busca vender directamente el contenido del blog, pero hay que crearlo de una manera que no entre en conflicto con el contenido transaccional, es decir, el contenido de las landing pages que sí buscan una venta rápida o al menos vender al usuario. Entonces, es importante que la auditoría nos muestre a nosotros esa parte del contenido. Si tenemos contenido thin content o contenido muy delgado, digamos, que no está ayudando al usuario, y hoy en día con la era de AI, abunda por allí lo que es el contenido creado con AI, que no es que sea malo crear contenido con inteligencia artificial, pero he visto en varios casos que no se molestan tan siquiera de mejorar un poco el contenido, es decir, simplemente le envían un prompt a ChatGPT y les genera un contenido y tal cual lo pegan, contenido de mala calidad que no ha sido revisado. Entonces son aspectos que en una auditoría en la parte de contenido se verifica y se dan esas recomendaciones al cliente para que pueda tomar una acción sobre ese problema. Además, se puede verificar, por ejemplo, las impresiones, los clics. Y aquí vamos a saltar a una herramienta que se llama Google Search Console, que es una herramienta básica, gratuita, que si no la tiene instalada en su proyecto, la necesita tener instalada. Google Search Console, y vamos a tomar de ejemplo este proyecto de experimento, que es un proyecto de finanzas. Vamos a ver aquí cómo se ve lo que es la gráfica, por ejemplo. Si yo vengo a clics e impresiones y el average position, me va a decir a mí, por ejemplo, cuántos clics o aproximadamente, si yo voy a la página, me va a decir cuántos clics aproximadamente tiene en este lapso de tiempo y cuántas impresiones. De hecho, yo puedo medir también lo que es aquí el CTR, que es un 13%. En una auditoría técnica, generalmente yo puedo tomar ya sea un año o puede ser, por ejemplo, comparar los últimos 3 meses, por ejemplo, y de esta manera yo puedo verificar si el proyecto está incrementando o no. De hecho, vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo. Esto puede ser también para que ustedes se lleven la idea de qué es lo que estoy hablando. Vamos a verificar 0,4. Aquí vamos a colocar nuevamente 0,4 y vamos a verificar. Bueno, aquí es el día 30. Vamos a ver por aquí. Abril al día 30. Ok, perfecto. Vamos a comparar. Y aquí ven que ya me da un número diferente. Ok, perfecto. Si yo vengo a la página, a la sección de páginas, me va a decir que tengo 77 clics menos. No es un número para alarmarse porque pues, los clics pueden variar ligeramente de un mes a otro por múltiples razones. Pero también puedo ver lo que es la parte, por ejemplo, si yo quiero ver la parte de impresiones, me va a decir que estamos arriba de 720 impresiones versus el mes pasado. Esto es parte de lo que puede venir en una auditoría técnica en la parte de contenidos, que nos permite analizar los contenidos de nuestro sitio web y con base en estos datos poder determinar cuáles URLs lo están haciendo bien o cuáles URLs están teniendo problemas que más bien están perdiendo tráfico y allí ya podemos analizar si es un problema técnico, quizás la página no carga bien o un problema de contenido que luego de una actualización de algoritmo de Google, por ejemplo, nuestro contenido está perdiendo visibilidad, quizás porque es un contenido que no está enfocado bien en el usuario. Son muchas cosas las que pueden provocar una caída en el tráfico, así que lo importante es que un profesional lo revise y nos dé lo que sería
revisión, un reporte de por qué eventualmente esto está sucediendo. La parte on-page va de la mano con el contenido, porque el contenido también está dentro del sitio. On-page es todo lo que está dentro del sitio, pero en muchos casos que está dentro del sitio, pero que no es la parte del código. Entonces, dicho esto, la parte on-page revisa que los títulos estén bien, los H1, que las metadescripciones, que los enlaces internos. Todo esto nos ayuda a poder entender si un proyecto está bien optimizado. Continuando con el sitio web de ejemplo, si yo voy a venir, por ejemplo, a esta calculadora que tenemos aquí, la parte on-page va a revisar que yo esté utilizando el H1 correctamente. Por ejemplo, si yo doy clic en inspeccionar, este título que está aquí, como ustedes pueden ver, y de hecho lo vamos a hacer un poco más grande para que ustedes lo vean, esto es un H1. No es que tener un H1 bien configurado nos va a disparar nuestro tráfico orgánico o posicionamiento, pero es un estándar y ayuda a que los usuarios y motores de búsqueda puedan interpretar o ver el sitio de una manera más ordenada. Entonces, es muy importante que esto lo tengamos de una manera configurada adecuadamente. Cuando les había mencionado del tema de server-side rendering, es decir, cómo renderiza un sitio desde el lado del servidor o desde el lado del cliente. Hay un curso para ello y lo voy a dejar también en la descripción de este video donde hablo más sobre el tema, pero de manera sencilla. Cuando está configurado el sitio para que renderice o cargue desde el lado del cliente, este contenido se va a cargar únicamente cuando se hace la petición, cuando yo entro a esta página. Por lo cual los motores de búsqueda, si quieren cargar este contenido, van a tener que, primero van a pasar y van a rastrear lo que es el contenido que está en el HTML, luego van a volver y van a rastrear lo que es el contenido generado por JavaScript. Son dos rastreos diferentes. Entonces, una vez que yo verifico, a ver cómo carga este proyecto, si yo quiero ver cómo carga este proyecto, si es desde el lado del cliente o desde el lado del servidor, simplemente voy a deshabilitar el JavaScript. De esta manera, por ejemplo, vamos a cerrar esto y ahora vamos a recargar. Una vez que yo he deshabilitado el JavaScript, como pueden ver, estas funcionalidades ya no están funcionando tan bien como antes, valga la redundancia, pero el contenido se sigue mostrando. Esto quiere decir, bueno, nuevamente vamos a venir aquí, que el proyecto en este caso está cargando desde el lado del servidor, lo cual nosotros estamos buscando. Vamos a recargar nuevamente y bueno, aquí podemos ver que el proyecto nuevamente está cargando. Quizás no está cargando las barras exclusivamente como lo hacía antes, pero todavía continúa cargando el contenido lo más bien, aunque hayamos deshabilitado el JavaScript. Esto me permite a mí estar seguro de que tanto motores de búsqueda como sistemas de AI pueden ver, interpretar el contenido tal cual está aquí y no es que me va a aparecer una pantalla en blanco. Cuando eso sucede, que deshabilitamos el JavaScript y aparece una pantalla en blanco, es que el contenido está cargando desde el lado del cliente y en muchos casos hay que poner atención, puede ser un problema. Y es importante mencionar, porque sé que quizás muchos van a decir, no, pero es que Google ha dicho que pueden renderizar contenido en JavaScript. Sí pueden, pero no lo hacen de la mejor manera. Entonces, ¿para qué arriesgarnos? Si podemos tener el contenido desde el lado del servidor, ¿para qué arriesgarnos? Si nuestra competencia lo está haciendo desde el lado del servidor, nuevamente, ¿para qué arriesgarnos? Entonces, vamos a hacerlo siempre lo mejor posible, sin dejar espacio para que sistemas como Google o sistemas de AI no puedan interpretar la información. Entre más fácil le entreguemos la información, más beneficio para nosotros. Además, la parte de SEO on-page se dedica también a verificar, por ejemplo, que tengamos aquí los títulos correctos, que el contenido esté correctamente optimizado, que si tenemos un enlace funcione bien. Todo eso se encarga lo que es la parte on-page y con ello lo podemos verificar y en un reporte tener la información de, hey, este contenido o estos URLs están sobreoptimizados, tienen muchas URLs internas o tienen un contenido demasiado pensado en temas de SEO, realmente no ayuda al usuario o este contenido del todo no tiene una estructura, por ejemplo, de H1, H2 y H3 y demás. O, por ejemplo, si yo vengo a la parte de metatítulo y metadescripción, por ejemplo, este contenido no tiene un metatítulo optimizado, una metadescripción o no tiene la parte de canonical. Son todos esos aspectos que en una revisión on-page nos vamos a dar cuenta que también está funcionando en nuestro proyecto web. Y eso es lo que se entiende o parte de lo que se entiende cuando nos dicen revisión on-page. Ahora, vamos a hablar un poco de la autoridad de un proyecto. Esto es un tema bastante interesante porque realmente no hay una manera de medir cómo Google interpreta la autoridad de un proyecto.
Hay diferentes herramientas, tenemos SEMrush, Ahrefs y demás, que tienen sistemas, métricas, algoritmos que utilizan ellos internamente para poder comprender o tener una mejor idea de cuál es la autoridad de ese proyecto. Pero esas métricas no son parte del algoritmo de Google. Dicho esto, ¿qué es eso de la autoridad? Por ejemplo, cuando usted tiene un proyecto relativamente nuevo, que tiene un año, y está compitiendo, por ejemplo, en el sector de los seguros, pero tienes a MAPRE, que tiene 15, 20 años de estar en línea, que tiene enlaces o menciones desde sitios de gobierno, desde sitios muy reconocidos. MAPRE tiene una autoridad, un reconocimiento a nivel regional o mundial, donde usted esté tratando de posicionar su proyecto, que le lleva ventaja a su proyecto. Y no es simplemente un tema de cuántos enlaces tengo, es un tema de esa autoridad, de qué representa esa marca para el individuo y también para los motores de búsqueda. Eso es la autoridad de una manera bastante sencilla de explicar. ¿Por qué Google se va a fiar de mi proyecto en 3 días? Aunque mi proyecto sea genial, Google no se va a fiar y no va a recomendar mi proyecto por encima de un proyecto que lleva muchos años. Esa autoridad se va ganando con el tiempo y yo les recomiendo a usted como dueño de negocio que no se crea ese tema de, hey, a ir a comprar cientos de enlaces para subirle la autoridad. Eso más bien puede ser pan para hoy, hambre para mañana. La autoridad es algo que se va ganando con el tiempo, como cualquier negocio. Entonces, es importante que lo tenga en cuenta. Ahora bien, para usted como profesional de temas de SEO, es importante que si usted ve que el proyecto pues tiene una autoridad baja, algo que sí pueden hacer es, por ejemplo, tener algún tipo de partnership o algún tipo de alianza con proyectos informativos que estén en este sector. Pues se podría contactar a esos proyectos al llegar a algún tipo de acuerdo, pues para que nos mencionen. Pero esto es un tema más de PR. No estaría tanto en una auditoría SEO, pero sí se puede dar la recomendación. Si yo tengo un cliente que está en el sector de los seguros, yo le podría recomendar hacer alianzas con sectores similares, por ejemplo, bancos, suele suceder mucho, donde tienen menciones. Y créanme que un enlace de esa calidad desde un banco con una mención natural tiene mucho más peso que ir a comprar 500 enlaces en algún tipo de sitio como, no sé, Fiverr. Esos enlaces spam que no sirven, que lo que hacen es gastar dinero y más bien traer problemas al proyecto. Entonces, la autoridad, desde mi punto de vista, va más allá de simplemente un enlace, va de qué tan creíble es ese proyecto, cuántos años tiene en el mercado, qué ha hecho realmente para ganarse la confianza del usuario y por ende para que Google lo categorice como un sistema fiable para esos resultados. Como les había mencionado, hay diferentes herramientas para poder ver, por ejemplo, cuántos enlaces tiene mi proyecto. Una de las más populares o las más conocidas es SEMrush, aunque está Ahrefs, está Moz y hay muchas otras. Por ejemplo, si yo vengo a la sección de enlaces que vemos aquí, o backlinks también conocido, estos son los enlaces que, valga la redundancia, enlazan a mi sitio web. Aquí yo puedo verificar desde dónde me están enlazando, si son sitios web de calidad, si son sitios web spam o demás. Es bueno desde mi punto de vista también el ver quién nos está enlazando, porque eso también, por ejemplo, si yo creo un artículo y me están enlazando desde el New York Times, por ejemplo, o desde Yahoo, o desde algunos sitios de estos bastante reconocidos, es algo bastante interesante. Yo inclusive lo podría colocar aquí en mi sitio web, en el home, por ejemplo, y podría crear, no sé, nos mencionan y crear el link hacia Yahoo y el link hacia la mención. Más allá de temas de SEO, esto nos ayuda a crear ese respaldo, esa credibilidad ante el usuario, porque el usuario va a ver y va a decir, hey, tienen una mención o tienen un artículo donde hablan de ellos en un sitio web de bastante peso, como es el New York Times o Yahoo o alguno de estos proyectos. Entonces, eso nos ayuda con el paso del tiempo a ir generando una mejor confianza y por ende una mejor autoridad en el sector en el que nosotros estamos compitiendo. Estamos llegando al final de esta clase donde ya hemos visto diferentes aspectos durante una auditoría. Ahora bien, vamos a ver cuáles son esos entregables que yo, como profesional, debo entregar, valga la redundancia, a mi cliente. O yo como cliente, ¿qué es lo mínimo que puedo esperar de este profesional que me entregue a mí? Dicho esto, un reporte ejecutivo, un reporte donde me dé esos hallazgos principales del proyecto, hallazgos que realmente tengan impacto. Es decir, no rellenar, y yo soy alguien que no me gusta nada hacer esto, rellenar por rellenar nada más, hey, voy a colocar este contenido para que se vea que se hizo una auditoría. No, eso no me gusta. Realmente a mí me gusta crear algo que se entienda por el cliente y no únicamente medirlo por este análisis tiene
no sé, 25 slides. No, entre más directo sea ese análisis, al menos yo creo que es mejor, porque nos ayuda a ver cuál es el problema directamente y no únicamente estar allí viendo contenido que lo que es contenido de relleno. Tiene muchos errores 404 que sí están afectando el proyecto. Se necesitan redireccionar hacia una página similar. O, por ejemplo, su sitio web está cargando desde el lado del cliente y esto no está creando que el contenido nuevo que se publica se pueda indexar de manera rápida. Por favor, considere pasarse a lo que sería un renderizado desde el servidor. O, por ejemplo, usted no tiene un sitemap en su proyecto. Si bien Google no necesita explícitamente un sitemap para poder indexar su proyecto, es altamente recomendable. Entonces, por favor, proceda a la creación de un sitemap. Esos son aspectos que le ayudan a uno a entender de manera sencilla y directa cuáles son esos accionables. También es importante poder mostrar cómo se vería o cuál sería esa expectativa del proyecto antes o cuando se realiza la auditoría y después. ¿Qué se podría ver? Por ejemplo, si yo tengo un sitio web que va muy lento, ¿cuál sería el antes? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo se vería después de la optimización? Esto ayuda también a tener una perspectiva de qué se podría esperar una vez que se hagan esas mejoras. Y bueno, para cerrar esta clase, quiero mencionar de que cuando nosotros estamos haciendo una auditoría, al menos yo cuando estoy haciendo una auditoría, me gusta entender el negocio del cliente. Y una vez que entiendo esos KPIs, eso que el cliente necesita, puedo hacer una auditoría más efectiva, independientemente si el cliente va a hacer la estrategia SEO con otra persona, pero me permite a mí como profesional entregar una auditoría de mayor calidad y entender dónde debo enfocarme principalmente, porque cuando tenemos muchos errores en un proyecto, hay que entender cuáles de esos realmente tienen impacto a nivel de negocio y cuáles pueden esperar un poco más. Y bien, con esta clase espero que usted como dueño de negocio tenga un mejor conocimiento de lo que es o lo que sucede en una auditoría SEO. O bien, usted como profesional de SEO también pueda mejorar lo que es la presentación de esa estrategia, de esa auditoría para que su cliente pues pueda tener un mejor dato, una mejor experiencia y por ende también pueda aplicar estos cambios de manera más adecuada al proyecto. Recuerden que si tienen alguna consulta me lo pueden hacer saber en los comentarios o bien si requieren algún tipo de consultoría pueden visitar el sitio web rusmadrigal.com donde van a encontrar mucha información relacionada con la consultoría e inclusive también pueden lo que es reservar algún tipo de consultoría conmigo directamente. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.